Hola amigos, nos encontramos una vez más en este espacio Convivencias, donde siempre dialogamos con diferentes escritores invitados. En el día de hoy tenemos para nuestro bien a un invitado que en este caso no es cienfuegero sino villaclareño, escritor y además director de la revista Umbral. Estamos entonces ante la presencia de Ernesto Peña. Gracias amigo por estar aquí con nosotros, un placer tenerte en este espacio. Ernesto, bueno, ya mencionaba, eres escritor, pero nos gustaría conocer un poco de cuáles fueron tus inicios, cómo llegaste a la literatura, o la literatura llegó a ti, cómo fue ese proceso. Desde la infancia, mi madre me leía libros, me compraba muchos libros, eran muy baratos en aquel entonces, en los años 80, libros de literatura infantil, libros para niños, y heredé de mis abuelos una extensa biblioteca de libros de aventura. Salgari, Julio Verne, fueron mis primeras lecturas en la primaria. Después, por un incidente familiar, la muerte de una tía abuela mía, fui a vivir con otra tía abuela mía y ella tenía una biblioteca también bastante nutrida de poetas cubanos, los románticos cubanos del siglo XIX, La décima culta en Cuba de Samuel Feijó, muchos libros de Amado Nervo, de Rubén Darío. Sí, también literatura latinoamericana. Latinoamericana, universal, y entonces, bueno, eso fueron mis primeras interacciones con la literatura en general, ¿no? Tanto cubana como universal. ¿Y lo primero que intentaste qué fue al escribir? Bueno, sabes que siempre todo joven perpetra un poema de amor. Y entonces sobre el 8º grado, por ahí, por esa zona, 13 años, 14 años, por ahí, escribí mis primeras décimas y mis primeros poemas de amor, inspirados, bueno, en estas influencias, el soneto en Cuba, la décima culta en Cuba, tenía influencia del cigüeñismo, de Cucalambé y demás, y me inspiré un poco en la naturaleza y en las chicas, ¿no? Y en el amor, y entonces hice mis primeros poemas de amor, desde luego muy desechables, todos trascendieron. No, y qué bueno que una de las cosas primeras que hiciste tuvo que ver con la décima. Todos sabemos que en Cuba es tradición, nos viene desde el continente europeo, pero realmente en Cuba se convirtió en toda una tradición cultural y por suerte todavía se mantiene. Ahora, empezaste con la poesía, casi todo el mundo comienza con la poesía, porque es incluso el género literario, el primero que incluso cuando uno estudia la literatura, es decir, la historia de la humanidad en lo que se refiere a la literatura, es la poesía, el género que prácticamente inicia todo este proceso. Pero ¿cuál es el género que más te sientes más cómodo para trabajar? En la narrativa. La narrativa. A ver, es a lo que mayormente me he dedicado. He publicado 2 novelas hasta ahora y varios volúmenes de cuentos y un solo poemario. O sea, mayormente me he dedicado a esto, a la cuentística y a la novela. Eres el director de la revista Umbral. ¿Cómo llegas a ser director de ella? ¿Empezaste primero en otro, sí, como editor o algo, o fuiste directo a ser director de la revista? Yo me dedicaba mayormente a la promoción de la literatura y a los talleres literarios en las casas de cultura. A raíz de que hubo un vacío en la dirección de Umbral, también en relación con mi primera novela que salía publicada por Letras Cubanas y que obtuvo el premio Leo Carpentier, de alguna manera esto ¿te ayudó? Contribuyó a que pues la Dirección Provincial del Libro de la provincia de Villa Clara tuviera bien que yo dirigiera la revista Umbral. Esto ocurrió en el año 2010 hasta el presente. El penúltimo número de la revista Umbral lo dedicaste a un taller especializado que, bueno, cuando Jan Rodríguez estuvo conversamos un poco sobre eso, que fue Palabras con sombra de árbol, que realmente ha cambiado toda la idea de cómo puede ser un taller en Cuba. Un taller completamente online, con varios grupos, con varias sesiones
y donde están presentes no solo escritores que están dentro del país, también escritores que se encuentran fuera del país, vamos a decir como de escritores de la diáspora cubana que también han participado en todo ese proceso. ¿De qué se trabajó principalmente en este número sobre ese taller? Y sé que tú eres parte de ese proceso, así que ¿qué papel juegas tú ahí también en Palabras con Sombra de Árbol? La idea general del número de umbral, este número específico, monográfico, dedicado completamente al taller Palabras con Sombra de Árbol, tenía como concepto, como sentido, pues mostrar todo ese universo. Es uno de los fenómenos más interesantes que estaba ocurriendo en la poesía cubana contemporánea, este taller dirigido por Jean Rodríguez. Porque a manera de los juegos de roles, de esas dinámicas tan en boga en internet, pues él ha logrado aunar a poetas de toda la isla en la plataforma de WhatsApp y de otros países. Queríamos reflejar eso, ese duelo, por ejemplo, que él arma entre distintos equipos con sus avatares. Reflejamos precisamente eso, ¿no? Las imágenes de los avatares de los duelistas, de los equipos, los poemas como tal que van en contrapunteo, y también pues los juicios que se hacen sobre esos poemas. La temática del picadillo, o sea, el grupo del picadillo, que es donde el taller como tal, donde ellos analizan las obras, sus logros estéticos, sus figuras retóricas, el contenido como tal del poema a analizar. Está el aula teórica donde se dan todos los... Y el aula teórica también, donde se da el curso de preceptiva de ella. Me parece que es, ya te reitero, ¿no?, uno de los fenómenos más interesantes que hay en la actualidad. ¿Y cuál ha sido tu papel ahí en ese taller? Ya en un inicio me invita como druida, vamos a decir, como asesor de uno de los grupos que se llama Águila de Sangre. Y el papel de los druidas es precisamente ese, ¿no?, asesorar a los miembros de los grupos en la elaboración de los poemas, en el mejoramiento sobre todo, no tanto en la elaboración como en el mejoramiento de los poemas, y pues dictaminar dentro de los duelos pues acerca de la calidad estética de los duelistas, y siempre se da una puntuación, quiénes son los ganadores y demás. Habla un poco sobre cómo ves el movimiento autoral en el centro del país principalmente, o en Villa Clara, Cienfuegos, tal vez un poco de Santi Espíritu, donde también ha habido, por supuesto, grandes destellos de la literatura cubana. Villa Clara siempre ha sido una plaza fuerte de la literatura. Hay autores desde todas las épocas, desde Onelio Jorge Cardoso hasta la actualidad. Hay figuras muy interesantes tanto en la poesía como en la narrativa cubana. O sea, que han tributado... y que se han movido incluso que se han movido. En el país, el mismo Feijó. Lorenzo Lunar, Edelmis Anoceto, Yamil Díaz, Ricardo Riverón, son figuras importantes, ¿no?, en la narrativa y en la poesía contemporánea cubana. Son villaclareños, tienen una vida cultural muy activa. Lorenzo tiene una librería que es a sí mismo un proyecto cultural, se llama La Piedra Lunar. Riverón también tiene varias tertulias, escribe crónicas sobre los poetas para las jiribillas y demás. Y aquí en Cienfuegos he tenido la dicha de encontrar también varias tertulias, varias peñas interesantes relativas a la historia, a la poesía, a la narrativa, como la de Ana Teresa Guillermí, dedicada a las poetisas. La de Candelario, dedicada a la narrativa principalmente. La de Veguita, que mantiene vivo esa tradición de la décima. Y he tenido la oportunidad de leer libros muy interesantes, como La maleta de B, de Atilio Caballero, Primo Gordo, de Veguita, entre otros, ¿no? Y bueno, creo que sí, que se respira la salud de la literatura en la región central.
Bueno, Ernesto, es un placer tenerte aquí con nosotros en este primer momento. Es una entrevista que no ha terminado todavía. Vamos a tener una segunda parte y muy complacido de que estés aquí. Un placer, muchas gracias. Y entonces, amigos, nos vamos a ver nuevamente en esta segunda parte de la entrevista del espacio Convivencia con el invitado, el escritor Ernesto Peña.